¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo les va? Estamos llegando, un saludo a todos primero, y deseo que el Señor los esté acompañando, los bendiga en esta clase que vamos a tener, y también que el Señor los encuentre también cuidados en medio de todas las circunstancias que estamos viviendo. Vamos a tener una breve oración antes de continuar con nuestra materia. Profetas preexílicos. Así que oramos al Señor brevemente. Señor, gracias por este tiempo que vamos a tener para ahora considerar tu palabra y especialmente estos varones que levantaste, Señor, como ejemplo para Israel, para las naciones y también como un ejemplo y un modelo para cada una de nuestras vidas y especialmente en nuestros ministerios. Ayúdanos en esta oportunidad cuando vayamos a mirar a Isaías y Jeremías y rogamos tu asistencia y que nos enseñes. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, estamos llegando entonces a la quinta clase de profetas preexílicos y si bien hasta ahora hemos venido siguiendo un desarrollo vamos a llamarlo histórico y lineal, hemos hecho adrede un salto y hemos salteado al profeta Isaías. Isaías en realidad ministró un poquitito antes que algunos otros profetas que vimos la clase pasada, pero he querido hacerlo porque realmente tanto Isaías como Jeremías merecen un espacio específico y de alguna manera existe una gran afinidad entre ambos profetas, aunque ellos estuvieron separados por algunos años en su ministerio. Por ejemplo, Isaías fue contemporáneo de Miqueas, a quien ya estudiamos, y Jeremías es el último profeta entonces que nosotros encontramos y que de alguna manera presenció, vamos a decir, durante todo su ministerio, presenció los últimos años, por ejemplo, de Ezequías y la caída de Jerusalén y entonces su profecía y sus lamentaciones están teñidas entonces de la inminencia del castigo de Dios a través del imperio de Nabucodonosor, Babilonia, y por otro lado también está impregnado de un sufrimiento directo, porque no solo padeció la oposición de sus contemporáneos, sino que luego también fue testigo de la destrucción de Jerusalén. Así que nos vamos a mirar a Isaías, quien entonces encontramos allí ministrando en el siglo VIII antes de Cristo. Dije entonces que fue contemporáneo de Miqueas. Y en ese periodo de tiempo, aproximadamente entonces, como decía, en el siglo VIII, en el año 760 a.C., el Señor levantó a los principales profetas, grandes hombres de Dios, como los que mencioné. Miqueas, por ejemplo, en el reino del sur, Isaías, y para el reino del norte, que esto sí lo miramos al principio del estudio, en ese mismo tiempo Dios levantó a Amós y a Oseas. En general, todos los nombres de los profetas tienen un significado específico, y el de Isaías tiene un significado. Es realmente un nombre sugestivo. Isaías significa Jehová es salvación. Fue llamado el príncipe de los profetas. Ha sido un hombre realmente descollante en el Antiguo Testamento. Como todos los profetas, o la gran mayoría de ellos, tenían una familia propia, constituida. En el capítulo 8, en el verso 3, nos dice que él estaba casado
que estaba casado con una mujer llamada profetisa, él la llama así, profetisa. No quiere decir que su esposa se dedicara a profetizar, es probable, pero no tenemos que afirmarlo contundentemente, sino que podría simplemente referirse al hecho que estaba casada entonces con el profeta Isaías. Tuvo 2 hijos, también sus nombres están vinculados con precisamente con el tenor de la profecía que él anunció al reino del sur, y su primer hijo entonces tenía un nombre sugestivo, decía, y su significado es el remanente volverá. Pero por otro lado, su segundo hijo anunciaba de alguna manera lo que el profeta estaba viendo. La presa se precipita. Hace unos minutos, al comenzar, comenté que Isaías es conocido como el príncipe de los profetas, y esto es precisamente por su capacidad. Era un hombre que estaba emparentado con la realeza, estaba directamente trabajando, ministrando en la corte, y vemos en sus discursos, en su forma de acceder a las autoridades y cómo él se vinculaba con ellas, la capacidad que él tenía. Era un hombre hábil, era un tremendo trabajador, y por otro lado tenía una sensibilidad profunda que permitía entonces, nos permite ponernos al encuentro de un autor realmente fantástico que nos comunica su profecía, trasuntando una sensibilidad espiritual única. Jeremías es sensible de su propio pecado. Entonces, cuando tiene la visión, y voy a pasar rápido, son libros muy largos, cuando tiene la visión del Señor y se le presenta, su primera reacción demuestra esta sensibilidad espiritual que él tenía, e inmediatamente él se reconoce pecador y dice: ay de mí, que soy muerto, porque soy un hombre entonces, dice, pecador. También es obediente, porque cuando escucha la voz del cielo, ahí en el capítulo 6, y dice: ¿quién irá por nosotros?, él se pone delante de Dios a disposición y dice: heme aquí, Señor, envíame a mí. Él profetizó, dije, en la corte, él interactúa con reyes, pero su ministerio lo desarrolla principalmente con el profeta Ezequías. Y consciente de la santidad de Dios, es el que trabaja y se ocupa de este profeta para que pueda encaminar determinados errores, y este rey pueda entonces tener una sensibilidad especial en relación a la voz de Dios, y en relación a la comunión que Ezequías tenía que mantener con el Señor. Dije que él actuó con la realeza, y en el capítulo 1, allí en el versículo 1 en adelante, encontramos que Isaías era pariente de Usías, el cual era o fue, como decía, rey de Judá, reino del sur. Los primeros 11 capítulos que vamos a encontrar de esta profecía muestran precisamente esta inteligencia, este conocimiento intelectual tremendo que tenía Isaías, porque él profetiza en las naciones vecinas, conocidas, y demuestra un acabado conocimiento, no solo de Israel o de Judá, sino también de las naciones a las cuales él dedica su profecía. Por ejemplo, profetiza para Etiopía, profetiza para Babilonia, Asiria
y lo hace también para Egipto. Demuestra mucho valor. Otro de los reyes a los cuales él ministró fue al rey Acaz, a quien él enfrentó. Y según nos cuenta la tradición, después de Ezequías fue sucedido el reinado por Manasés. Manasés, según nos relata Segunda Crónicas, en el capítulo 33, nos dice y nos relata allí y nos da una acabada figura de lo que, o una descripción de lo que Manasés hacía como rey. En primer lugar, lo describe como abominaciones. Condujo a todo el reino a adorar a los Baales, a adorar, dice, a los ejércitos del cielo. Tuvo la osadía, por ejemplo, Manasés, de establecer altares dentro del mismo templo de Dios. Consultar a adivinadores. Buscó por personas que le ofrecían agüeros. Y finalmente nos dicen Crónicas que él llegó a sacrificar, pasar por el fuego aún a sus propios hijos. Y las consecuencias de todo esto están allí en Crónicas, Segunda Crónicas 33. En el versículo 9 leo la palabra. Dice: Manasés hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que destruyó Jehová delante de los hijos de Israel. Y fue precisamente Isaías el que se presenta delante de Manasés, ministra delante de Manasés, y Manasés reordena sus pasos. Pero durante todo este tiempo de extravío, durante todo este tiempo de locura, es Dios quien, corrijo acá, es Dios quien le habla a Manasés, pero la tradición dice, histórica, que fue el propio Manasés el que, cuando él estaba en todo este extravío idólatra, fue el que llevó a la muerte a Isaías. Todo este escrito, el de Isaías, entonces, fue escrito, toda la profecía, antes del cautiverio de Babilonia. Fue bastante antes, unos 100 años antes aproximadamente, y por lo tanto la profecía de Isaías, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque la primera parte, y así se divide el bosquejo del libro, la primera parte del capítulo 1 al 39, versículo 8, allí lo que hace Isaías es hacer una denuncia contra Judá. Los comentaristas, aquí yo he recurrido a varios comentaristas, pero entre ellos, por ejemplo, Hoff, dice, y la mayoría, MacDonald también, en su comentario del Antiguo Testamento, coinciden que toda esa primera parte hasta el capítulo 39, Isaías se explaya en lo que se llaman ayes contra Judá. Esto significa que él está anticipando todos los padecimientos y sufrimientos que el reino del sur va a padecer en manos de Babilonia. Entonces, se concentra en el juicio, pero también recuerden que en los primeros 13 capítulos su mirada se extiende alrededor de las naciones circundantes y también para ellas anticipa juicio. Denuncia luego específicamente a Israel, quien ya había caído, reino del norte, y a Judá. Y también les recuerda
específicamente en los capítulos 25 al 35, respecto de las bendiciones que les depara a una nación que, pasado el juicio de Dios, y si se arrepienten, van a volver a recibir de parte de Dios. Y decía al final que también hay un juicio contra Sennacherib. Precisamente los instrumentos malvados de Dios tampoco escaparán, como hemos escuchado y hemos leído la clase pasada. Estos instrumentos malos que fueron usados por Dios para castigar a su pueblo, ellos también van a ser juzgados. Avanzamos un poquito con esto, y quiero decir también que aparte entonces de estos juicios y castigos, todo esto encierra una aplicación espiritual para cada uno de nosotros. En el capítulo 1, Isaías, declarando el juicio que viene y denunciando con ayes a la nación de Israel, a la nación de Judá, deja para nosotros una aplicación espiritual importante. Dios odia la religiosidad. O sea, toda forma de culto externo. Otra lección espiritual es que Dios está dispuesto a perdonar al que se acerque a Él arrepentido. En el capítulo 5 está mirando a la nación, y siempre en el mismo sentido de la religión externa. En el capítulo 5 dice, bueno, pero hay hipocresía. Y la hipocresía, aunque no la vean los hombres, Dios la ve. Y Dios, como ve la hipocresía, también la juzga. Capítulo 6, cuando mencioné allí la reacción de Isaías, Dios aprecia la santidad, quiere impactar en nuestra